Eh, Buenas tardes a todos. El día de hoy hablaremos sobre enfermedades glomerulares. Dentro de las generalidades, es importante recordar que pues, a nivel microscópico se va a establecer lo que es una unidad estructural y funcional renal, lo que es la nefrona, ¿verdad? Que podemos observar aquí. Y cada nefrona pues está formada por un agrupamiento de vasos capilares llamados glomérulos. Es aquí donde radica la función de aclaramiento o filtración de plasma sanguíneo. Una persona posee en promedio en ambos riñones 1.8 millones de capilares glomerulares y estos en forma de ovillos. Estos se encuentran dentro del espacio de Bowman. Entonces, como observamos en la imagen, pues estos provienen de una arteriola aferente que forma una red de capilares y que desembocan en una arteriola eferente. Y esta red pues está apoyada en un como andamio, que es el mesangio o matriz mesangial. El capilar glomerular posee una membrana capilar que contiene tres capas principales, lo que es el endotelio, una membrana basal y una capa de células epiteliales en donde se pueden ver lo que son los podocitos. Estas capas forman lo que es una barrera de filtración selectiva, que es una barrera físico-química y está regida por el diámetro del poro y cargas electrostáticas negativas que lo que hacen es evitar el paso de proteínas plasmáticas y de células grandes. Un caso especial a mencionar pues es la albúmina, que esta posee una carga negativa y por lo que mencioné anteriormente pues tendería a repeler a la membrana basal glomerular, que pues también tiene una carga negativa. Pero el diámetro o radio físico de la albúmina es de 3.6 nanómetros, que es un tamaño pequeño comparado al de los poros de la membrana basal, por lo que pues sí cruza esta barrera, pero es recuperada por los receptores de megalina y cubilina en lo que es el túbulo proximal. También es importante mencionar que los capilares glomerulares van a filtrar entre 120 y 180 litros de agua plasmática al día. Se conocen muchas formas de glomerulopatías, cuya patogenia pues, va a depender en forma variable de diversas causas. Entre ellas tenemos la presencia de mutaciones genéticas, que estas van a producir enfermedades en familias, como lo es mutaciones en NPHS1 y NPHS2, que van a estar relacionadas a síndromes nefróticos congénitos. Y esto pues afecta desde el nacimiento. Mutaciones en el conducto de cationes TRPC6, que está relacionado a glomeruloesclerosis. Y esto pues afecta en la vida adulta. Mutaciones en el factor H del complemento, que va a estar ligado con glomerulonefritis membranoproliferativa. Mutaciones en los genes que codifican la lámina AC o PPAR gamma, que causan un síndrome metabólico. Y esto por glomerulonefritis membranoproliferativa o glomerulopatía C3. Mutaciones en los genes que codifican las cadenas alfa 3, 4, 5 de la colágena de tipo 4, que está asociado a lo que es el síndrome de Alport. También puede deberse a lo que es hipertensión y aterosclerosis. Estas lo que van a provocar es estrés tensional, isquemia o presencia de oxidantes lípidos y originan la llamada glomerulosclerosis crónica. En el caso de diabetes mellitus, pues está relacionado a una nefropatía diabética, que es una lesión esclerótica adquirida y que va a estar caracterizado por un engrosamiento de la membrana basal glomerular. Y esto es consecuencia de los efectos prolongados de la hiperglucemia. Entre otras causas, pues tenemos infecciones, exposición a toxinas, autoinmunidad, embolias o trombosis. Sin embargo, a menudo se puede desconocer la causa y por ello, pues la lesión puede recibir el nombre de idiopática. Ahora bien, la inflamación de los capilares glomerulares se van a denominar lo que es glomerulonefritis y esto se define como aquellos procesos de etiología inmunitaria. Bueno, ya en la inmunopatogenia lo que va a suceder es que la gran mayoría de enfermedades glomerulares de mecanismo inmunológico se van a asociar al depósito de anticuerpos dentro del glomérulo. Entonces, normalmente cuando la respuesta inmunológica es adecuada, los complejos antígeno-anticuerpo son eliminados por el sistema reticuloendotelial hepatoesplénico.
pero cuando hay una respuesta inmunológica exagerada, se da la formación de inmunocomplejos con un tamaño ideal para escapar al retículo endotelio, pero con un tamaño ideal para ser atrapados por el riñón. Entonces, este atrapamiento por el riñón de inmunocomplejos lo que va a causar es un daño glomerular por activación del complemento o autoanticuerpos. Por lo tanto, pues es evidente que el tipo de glomerulonefritis va a depender de la intensidad del estímulo antigénico, de su agudeza o cronicidad y de la capacidad de respuesta inmunológica del huésped. Bueno, en la progresión de la enfermedad glomerular, esto se va a dar porque hay una persistencia en la glomerulonefritis que deteriora la función renal y esto pues a consecuencia de un daño intersticial que se puede dar por varios mecanismos. Dentro de estos pues tenemos lo que es la pérdida de la función renal por inflamación y fibrosis intersticial, que va a provocar una obstrucción tubular y un bloqueo de flujo de orina. La obstrucción de los túbulos pues puede ser debido a restos o por una comprensión extrínseca y que funcionalmente va a dejar a las nefronas sin glomérulos. Como segundo mecanismo tenemos los cambios intersticiales por edema o por fibrosis en el intersticio. Esto altera la estructura tubular y vascular, lo que provoca una disminución en el transporte tubular normal de solutos y agua desde el interior del túbulo hasta el espacio vascular. Y esto pues desarrolla isostenuria y poliuria. Y como mecanismo número 3 tenemos los cambios en la resistencia vascular, que son provocados por un daño de los capilares peritubulares. También es importante mencionar que las glomerulopatías se van a dividir a su vez en primarias o secundarias. Las primarias, que son las confinadas al glomérulo, y las secundarias pues están asociadas a enfermedades sistémicas. También existen diversos tipos de lesiones que, dependiendo de la parte del glomérulo que se afecte, pueden ser segmentarias si solo hay una parte del glomérulo y global si afecta a todo el glomérulo. Además, dependiendo del número de glomérulos que afecte, se puede dividir en focal si afecta menos del 50% y difusa si afecta más del 50%. Los glomérulos tienen características proliferativas. Esto se traduce en hipercelularidad. Y cuando proliferan las células en el ovillo capilar, van a recibir el nombre de endocapilares. Y si la proliferación abarca ya lo que es el espacio de Bowman, pues se denominan extracapilares. Ahora bien, en el estudio del paciente con glomerulopatía, es importante la realización de un análisis de orina, y esto en busca de hematuria, proteinuria y piuria. La hematuria pues es moderada, incluso asintomática, y se sospecha cuando hay presencia de 3 a 5 eritrocitos en lo que es el sedimento de la orina. La proteinuria pues se presenta en grados variables y puede ser mínima, menor de 500 miligramos cada 24 horas. Sin embargo, tanto la hematuria como la proteinuria pues no son hallazgos propios de una glomerulopatía, debido a que también surgen en casos de una hipertrofia prostática benigna o también en cálculos renales, por lo que estos deben descartarse primero. Y para ello pues se debe prestar atención a lo que es la identificación de cilindros eritrocíticos o eritrocitos dismorfos en el sedimento urinario, que esto ya nos va a orientar más a una glomerulopatía. La albúmina pues es un dato esencial, ya que los valores normales que podemos encontrar en ausencia de enfermedad renal es en promedio de 8 a 10 miligramos cada 24 horas. Ahora bien, recibe el nombre de microalbuminuria cuando la proteinuria aumenta de 30 a 300 miligramos cada 24 horas, y esto ya nos va a representar lo que es la presencia de una enfermedad renal. Más de 300 miligramos cada 24 horas de albuminuria ya indican una proteinuria franca y pues una enfermedad renal más avanzada. Otro concepto importante es la proteinuria sostenida, que en esta pues se expulsan más de 1 a 2 gramos cada 24 horas, y se debe diferenciar a la proteinuria benigna, que esta pues se da en personas sanas.
En lo que es la proteinuria benigna, pues no es sostenida y se expulsa menos de 1 gramo cada 24 horas. También es llamada proteinuria funcional o transitoria. Y la vamos a encontrar en casos de que una persona pues presente fiebre o en personas que realizan ejercicio o se encuentran con obesidad. Un indicativo de que una persona pues tiene proteinuria es que el paciente nos refiera edema o que la orina esté muy espumosa al ser expulsada. Ahora, en el caso de la piuria, pues es caracterizada por la presencia de un número importante de leucocitos en la orina. Ya hablando sobre los síndromes clínicos, encontramos los síndromes nefríticos agudos. En este, el cuadro inicial va a comprender hipertensión, hematuria, cilindros eritrocíticos, piuria y proteinuria leve o moderada, ¿verdad? O sea, de 1 a 2 gramos cada 24 horas. En este síndrome, pues existe un daño inflamatorio en lo que es el glomérulo y esto pues va a provocar una reducción en la filtración glomerular y debido a esto se pueden generar también síntomas urémicos, retención de líquidos e incremento en la concentración de una creatinina sérica. Dentro de los síndromes nefríticos agudos encontramos la glomerulonefritis postestreptocócica, que bueno, esta enfermedad es el prototipo de la glomerulonefritis proliferativa endocapilar aguda. Afecta a niños de 2 a 14 años y en países en desarrollo va a ser común en ancianos y también está relacionado a pacientes inmunocomprometidos. Es más frecuente en varones y su frecuencia entre los familiares o personas que conviven con el paciente va a alcanzar un 40% de riesgo de padecer la enfermedad. Un dato importante aquí es que antes de la glomerulopatía, el paciente pues va a padecer infecciones de piel como el impetio y infecciones de la faringe como faringitis por estreptococcus de tipo M. Entonces, en lo que es la glomerulonefritis del impético estreptocócico, este se va a manifestar entre 2 y 6 semanas luego de la infección de la piel y entre 1 a 3 semanas después de la faringitis. Ahora en la fisiopatología, pues es una enfermedad que está mediada por mecanismos inmunitarios en los que intervienen antígenos estreptocócicos, complejos inmunitarios circulantes y activación del complemento. Todo esto se va a acoplar en lo que es la membrana basal glomerular y lo que brinda un aspecto de jiba, ¿verdad? Como observamos en esta imagen. Y esto pues lo que da como resultado es una reducción de la filtración glomerular. El cuadro clásico inicial va a comprender una nefritis aguda acompañado de hematuria, piuria, cilindros eritrocíticos, edema, hipertensión. También se pueden presentar síntomas generales como cefalea, malestar general, anorexia e incluso pueden los pacientes referir dolor en el costado por un edema de la cápsula renal. Al diagnóstico, los cultivos en busca de infección estreptocócica van a ser positivos en el 10 al 70%, pero el diagnóstico se va a confirmar por una mayor concentración de antiestreptolicina o ASO en un 30%, anti-ADNasa en un 70%, anticuerpos contra hyaluronidasa en un 40%. En su diagnóstico, pues es raro necesitar de una biopsia renal. Y en caso del tratamiento, este va a comprender medidas generales como la regulación de la hipertensión, edema y diálisis según sea el caso. Lo que sí es que todos los pacientes y personas cercanas con ellos pues deben recibir una antibiótico-terapia contra lo que es la infección estreptocócica. Endocarditis bacteriana subaguda. En este caso, la glomerulonefritis pues es una complicación de la endocarditis. Y esto en personas que durante largo tiempo no han recibido tratamiento. Sin embargo, pues es poco común esta enfermedad en el periodo agudo, ya que la lesión glomerular se va a dar después de los 10 a 14 días. Y en este tiempo, pues ya la mayoría de los casos ya ha recibido tratamiento antibiótico o una cirugía de urgencia.
Pero cuando se da la glomerulonefritis, los riñones van a tener una hemorragia subcapsular con una imagen de picadura de pulgas. Y en la biopsia pues se va a observar lo que es proliferación de necrosis bucal, esto con abundantes depósitos inmunitarios en mesangio, plano subendotelial y subepitelial de IgG, IgM y fracción C3. Al inicio pues puede mostrar sintomatología de una glomerulonefritis de rápida progresión con estructuras semilunares y también suele identificarse infartos embólicos o abscesos sépticos. Las lesiones renales van a comprender tres tipos de glomerulonefritis, lo que es la membranoproliferativa, proliferativa difusa o mensagioproliferativa. Y a veces pues todos estos van a culminar en una glomerulonefritis de rápida progresión. Los síntomas que se presentan van a ser hematuria macroscópica o microscópica, piuria, proteinuria mínima, lesión renal aguda o una glomerulonefritis de rápida progresión con pérdida rápida de la función renal. Y respecto al tratamiento, pues el primario incluye erradicar la infección con antibióticos durante 4 a 6 semanas. Nefritis lúpica, esta pues es una complicación grave y frecuente del lupus eritematoso sistémico y presenta su mayor gravedad en lo que son las mujeres en edad fértil. Del 30 al 50% de los pacientes muestran alteraciones renales ya a la hora del diagnóstico del lupus, ¿verdad? En la fisiopatología, pues esta es consecuencia del depósito de complejos inmunitarios circulantes que activan la cascada del complemento y esto pues provoca una lesión mediada por el complemento, una infiltración leucocítica y activación de factores procoagulantes y liberación de diversas citocinas. Dentro de las manifestaciones clínicas, el signo más frecuente de la nefropatía va a ser la proteinuria, pero también se puede desarrollar hematuria, hipertensión, grados diversos de insuficiencia renal, un sedimento urinario activo con cilindros eritrocíticos. Además, es importante pues tener en cuenta los síntomas de lupus. Aquí podemos observar esta tabla en el que, bueno, se clasifican las lesiones que son observadas en la biopsia y se definen pues las características peculiares de lo que es la lesión glomerular por lupus. Y en base a esto se pueden brindar recomendaciones terapéuticas, en donde la clasificación histológica va de clase 1 a clase 4, a clase 6, perdón. En la glomerulonefritis por anticuerpos antimembrana basal del glomérulo. En este, pues las personas generan autoanticuerpos dirigidos contra antígenos de la membrana basal glomerular. Y si esto se acompaña ya de una hemorragia pulmonar y glomerulonefritis, ya pues se habla de lo que es el síndrome de Gould-Pasteur. Este síndrome afecta a dos grupos de edad, lo que son varones jóvenes de 30 años de edad y varones y mujeres de 60 a 70 años de edad. En su fisiopatología, pues hay una producción de autoanticuerpos contra el antígeno glomerular, una proliferación celular y todo esto pues va a causar una destrucción en los capilares glomerulares. En los jóvenes se va a manifestar con hemoptisis, un descenso rápido de la hemoglobina, fiebre, disnea y hematuria. Respecto al tratamiento, pues las personas con una forma menos grave de la enfermedad van a mejorar con 8 a 10 tratamiento de plasmaféresis, acompañados de prednisona vía oral y ciclofosfamida en lo que respecta a las primeras 2 semanas. En la nefropatía por IgA, pues esta se caracteriza por una hematuria episódica que va a estar vinculada con el depósito IgA en el mesagio. Y esta es una de las formas más comunes de glomerulonefritis a nivel mundial. Va a afectar predominantemente a varones y su máxima frecuencia está entre los 20 y 40 años de edad. Los dos síntomas iniciales más comunes son los episodios recurrentes de hematuria macroscópica
que van a suceder durante o después de una infección de vías respiratorias altas. Y esto va a estar a menudo acompañado de proteinuria o hematuria microscópica que va a ser asintomática y persistente. Los factores de riesgo para para llegar a una hipofunción renal van a incluir lo que es hipertensión, proteinuria, ser sexo masculino y la edad avanzada. En cuanto al tratamiento, pues todavía no existe un consenso de un tratamiento óptimo. Vasculitis de vasos pequeños por ANCA. Los pacientes con una vasculitis de vasos pequeños y una glomerulonefritis pues tienen anticuerpos citoplasmáticos contra neutrófilos, que es lo que significa ANCA. Y estos van a pertenecer a dos tipos, lo que es la antiproteinasa 3 o antimieliperoxidasa. Entonces los anticuerpos citoplasmáticos contra neutrófilos, estos pues se van a producir con el auxilio de los linfocitos T y activan leucocitos y monocitos que de forma conjunta lo que van a hacer es dañar las paredes de los vasos pequeños y la lesión del endotelio pues va a atraer a más leucocitos y esto pues extiende lo que es la inflamación. En esta se van a presentar 4 cuadros clínicos. Uno es la granulomatosis con poliangitis. Aquí pues las personas van a presentar fiebre, rinorrea purulenta, úlceras nasales, dolor sinusal y bueno, también pueden presentar tos, hemoptisis, hematuria microscópica y proteinuria de 0.5 a 1 gramos cada 24 horas. También el otro cuadro es lo que es el poliangitis microscópica, el síndrome de Churg-Strauss, que se piensa en ello si la vasculitis de vasos pequeños se acompaña de una eosinofilia periférica, una púrpura cutánea, asma o una rinitis alérgica. Y el otro cuadro pues es el glomerulopatía C3, que se define por una acumulación glomerular de C3. Respecto al tratamiento, pues el de inducción incluye por lo general glucocorticoides y ciclofosfamida o rituximab. También se recomienda la plasmaféresis en casos de una insuficiencia renal de progresión rápido o en una hemorragia pulmonar. Glomerulonefritis membranoproliferativa. Recibe el nombre también de glomerulonefritis mensangiocapilar o lobular. Esta es regulada por mecanismos inmunitarios que se caracteriza por un engrosamiento de la membrana basal glomerular con cambios mensangioproliferativos y el 70% de enfermos van a mostrar hipocomplementemia. El ataque idiopático suele iniciar en lo que es la niñez o comienzos de la vida adulta y la entidad pues se subdivide según su cuadro patológico en tipo 1, 2 y 3. En la de tipo 1, pues esta suele acompañar a la hepatitis C persistente, enfermedades autoinmunitarias como el lupus o la crioglobulinemia, o también enfermedades neoplásicas. Y pues es consecuencia del depósito de complejos inmunitarios circulantes en el glomérulo o de su formación in situ. La de tipo 2 puede ser idiopático y se caracteriza por una disminución en lo que son las concentraciones séricas de C3 y un engrosamiento denso de la membrana basal. La de tipo 3 también puede ser idiopática y pues es impulsada por la vía alterna del complemento. Los síntomas iniciales de esta pues van a incluir lo que es proteinuria, hematuria y piuria y también síntomas generales como fatiga y malestar. Los elementos que anticipan un mal pronóstico van a ser lo que es el síndrome nefrótico, la hipertensión y la insuficiencia renal. Respecto al tratamiento, en presencia de proteinuria, pues es prudente administrar IECAS. El tratamiento de la glomerulonefritis membranoproliferativa primaria es con corticosteroides, plasmaféresis y también se utilizan inmunodepresores. Y en la secundaria, pues se obtiene beneficio con el tratamiento de la infección, la enfermedad autoinmunitaria o las neoplasias coexistentes. Y se usa interferón pegilado y ribavirina para
reducir lo que es la carga viral. La glomerulonefritis mensagioproliferativa. Esta se caracteriza por la expansión del mensaje y a veces pues se acompaña de hipersolaridad del mismo, por paredes finas y también de contorno único de capilares y por depósitos inmunitarios en el mensaje. Se va a manifestar en grados variables de proteinuria y en esta pues va a ser común lo que es la hematuria. Puede detectarse en la nefropatía por IgA, el paludismo por Plasmodium falciparum, glomerulonefritis posinfecciosa en fase de resolución y la nefritis lúpica de clase 2. Todas estas entidades van a tener una imagen histológica similar. En el diagnóstico, pues después de descartar las entidades secundarias, se va a confirmar el diagnóstico en menos del 15% de las biopsias renales. Y en el tratamiento, pues no hay acuerdo en cuanto a él, pero se han obtenido beneficios con el empleo de IECAS, corticoterapia e incluso citotóxicos. Bueno, para seguir hablando de las glomerulopatías, ahora vamos a entrar a lo que es el síndrome nefrótico. Este comprende proteinuria intensa, hematuria mínima, hipoalbuminemia, hipercolesterolemia, edema, hipercoagulabilidad e hipertensión. Sin un diagnóstico y tratamiento oportuno, se produce daño renal y esto a la larga va a producir una disminución de la tasa de filtrado glomerular e insuficiencia renal. Dentro de este síndrome se incluyen varias entidades clínicas que analizaremos más a detalle en las siguientes diapositivas, pero en términos generales podemos decir que su tratamiento se basa en el uso de hipolipemiantes orales, ya que la hipercolesterolemia, como sabemos, predispone o aumenta el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares. Además de esto, la regulación de la hipertensión arterial a través de los antihipertensivos que ya bien conocemos, principalmente aquellos que bloquean el sistema renina-angiotensina-aldosterona, el tratamiento del edema, que surge como consecuencia de retención de sodio y agua y se controla mediante el uso de diuréticos, y por último, el manejo de las complicaciones venosas, que surge como resultado de la hipercoagulabilidad a través del uso de anticoagulantes. Entonces vamos a comenzar a ver las diferentes entidades clínicas. La primera de ellas es la enfermedad de cambios mínimos, también conocida como lesión cero. Esta origina del 70 al 90% de todos los casos de síndrome nefrótico en niños, pero solamente del 10 al 15% de los casos de síndrome nefrótico en adultos. Suele presentarse como una nefropatía primaria, pero esta también se puede acompañar de otras enfermedades o padecimientos como la enfermedad de Hodgkin, alergias o el uso de AINES. ¿Y por qué se llama enfermedad de cambios mínimos o lesión cero? Cuando se realiza una biopsia renal, no se encuentra una lesión glomerular obvia eh, por técnicas de microscopía óptica y tampoco hay presencia de depósitos en la microscopía fluorescente. El único cambio que se encuentra es que a veces hay presencia de cantidades mínimas de IgM en el mesangio. Y mediante la microscopía electrónica se evidencia la presencia de un borramiento de los pies en que se apoyan los pocitos epiteliales con debilitamiento de las membranas con poro hendido. En otras palabras, hay ciertos cambios a nivel glomerular, pero estos no son tan evidentes. Dentro de la fisiopatología realmente no está tan clara. Sin embargo, los expertos concuerdan en que hay presencia de una citocina circulante que se vincula con la respuesta de los linfocitos T y que esta altera la carga capilar y la integridad de los podocitos. En el cuadro clínico, pues vamos a ver que esta enfermedad tiene un inicio repentino de edema y síndrome nefrítico, acompañado de sedimento urinario acelular. El promedio de excreción de proteína urinaria durante 24 horas es de 10 gramos con presencia de hipoalbuminemia grave. Además de esto, hay otras manifestaciones menos frecuentes como la hipertensión, atopia o síntomas alérgicos y deterioro de la función renal. En el tratamiento tenemos la corticoterapia.
siendo que la prednisona es el fármaco de primera elección en este caso, siendo administrada a diario o bien cada tercer día. Además de esto, te pueden usar otros inmunodepresores como la ciclofosfamida, el clorambucilo y el micofenolato mofetilo para pacientes con recidivas frecuentes o corticoresistentes. Luego tenemos la siguiente patología, que es la glomerulosclerosis segmentaria focal. Esta es una causa de síndrome nefrótico cuya incidencia va en aumento y en la actualidad comprende hasta 1/3 de los casos de síndrome nefrótico en adultos. Es importante resaltar que esta enfermedad es más común en las personas de raza negra, principalmente en los afroamericanos en Estados Unidos, ¿no? Esta enfermedad se caracteriza por la presencia de cicatrices glomerulares que afectan algunos de los glomérulos, siendo los cambios más notables en la unión córtico-medular. Esto es importante ya que si la muestra de la biopsia se obtiene de tejido superficial, quizá no se identifiquen las lesiones y haya un diagnóstico erróneo, pudiéndola confundir con la enfermedad de cambios mínimos. Dentro de la patogenia, vamos a ver que esta es multifactorial y entre sus posibles mecanismos están un factor de permeabilidad circulante regulado una vez más por los linfocitos T, cifras del receptor de urosinasa soluble aumentadas, proliferación celular y síntesis de matriz reguladas por el factor de crecimiento transformante beta y anomalías de los podocitos que dependen de mutaciones genéticas. En el cuadro clínico vamos a ver que los síntomas iniciales incluyen proteinuria, hematuria, hipertensión e insuficiencia renal. Luego, dentro de la clasificación, vamos a ver que esta enfermedad se clasifica en primaria y secundaria, siendo la primaria de causa idiopática y la secundaria que se puede dar por diferentes causas, como lo son virus, como el del VIH, la hepatitis B o el parvovirus, además de otras causas como la nefropatía hipertensiva, los émbolos de colesterol o el uso de fármacos como la heroína. Luego, en el tratamiento, vamos a ver que dependiendo del tipo de glomerulosclerosis focal y segmentaria, vamos a tener que en la primaria el tratamiento es a través del bloqueo del eje renina-angiotensina-aldosterona, y en la secundaria pues sería tratar la causa básica y controlar la proteinuria. Además de esto, es importante saber que no son útiles los corticosteroides ni otros inmunodepresores. Ahora sí vamos a pasar a la siguiente. Sería la glomerulonefritis membranosa. Esta es una enfermedad que comprende el 20% de los casos de síndrome nefrótico en adultos y alcanza su incidencia máxima entre los 30 y los 50 años de vida. Es una enfermedad rara en la niñez y es la causa más frecuente de síndrome nefrótico en ancianos. En la biopsia renal por microscopía óptica se identifica un engrosamiento uniforme de la membrana basal en todas las asas capilares periféricas. Y por inmunofluorescencia se identifican depósitos granulosos difusos de IgG y C3. Dentro de su etiología y clasificación vamos a ver una vez más que se divide en primaria y secundaria, siendo la primaria cuando es idiopática y la secundaria que puede ser debido a infecciones como la hepatitis B, hepatitis C, sífilis, paludismo, lepra, entre algunas otras. Además de otras causas como el cáncer de mama, colon, pulmón, estómago, riñón o esófago, y el uso de fármacos como los antiinflamatorios no esteroideos. Esta enfermedad es producida en 70% de los casos
por autoanticuerpos que se producen contra el receptor de la fosfolipasa A2 de tipo M, que se unen a un epítopo presente en el receptor PLA2R de los podocitos, produciendo depósitos característicos. En el otro 5 a 10% de los pacientes también se presentan autoanticuerpos, pero en este caso contra la trombospondina de tipo 1. En la presentación clínica vamos a ver que tenemos síndrome nefrótico y proteinuria no selectiva. Además de esto, se observa hematuria microscópica. Como mencionamos anteriormente, las complicaciones trombóticas son un signo presente en todos los síndromes nefróticos, pero en la glomerulonefritis membranosa conlleva los índices más altos de trombosis de la vena renal, embolia pulmonar y trombosis venosa profunda. El uso de anticoagulantes en este contexto es aún controversial, pero algunos lo han recomendado para personas con proteinuria profunda o duradera o en caso de no haber factores de riesgo para hemorragias. En el tratamiento, vamos a ver que además del tratamiento del edema, la dislipidemia y la hipertensión, se recomienda el uso de fármacos que bloqueen el sistema de renina, angiotensina, aldosterona e inmunosupresores como corticosteroides, ciclofosfamida, clorambucilo, micofenolato mofetilo o rituximab, que es un anticuerpo anti-CD20. Bueno, ahora tenemos a la nefropatía diabética. Esta es la causa más frecuente de enfermedad renal crónica y representa el 45% de la población que se somete a trasplante renal. 40% de las personas con diabetes mellitus de tipo 1 o 2 terminan por mostrar nefropatía diabética en algún punto. Los factores de riesgo para su desarrollo son hiperglicemia, hipertensión, dislipidemia, tabaquismo y el antecedente familiar de nefropatía diabética, así como polimorfismos genéticos en el eje renina-angiotensina-aldosterona. En esta enfermedad, la composición de la membrana basal glomerular se afecta de forma notable, con desaparición de las fracciones del heparán sulfato que forman la barrera de filtración con carga negativa, aumentando así la filtración de proteínas séricas que pasan a la orina, siendo el caso típico el de la albúmina. La progresión natural de esta enfermedad es similar tanto en la diabetes de tipo 1 como en la diabetes de tipo 2, siendo uno de sus componentes principales la hipertensión intraglomerular. Esta enfermedad se diagnostica sin necesidad de biopsia y su manifestación clínica principal es la microalbuminuria en valores de 30 a 300 miligramos cada 24 horas. Su evolución se puede retrasar mediante el control riguroso de la glicemia y la presión arterial. Ahora tenemos lo que es la enfermedad de Fabry. Esta es un error innato ligado al cromosoma X del metabolismo de la globotriaosilceramida, que es consecuencia de una actividad eficiente de la galactosidasa alfa alisosómica, con lo cual surge un depósito intracelular excesivo de globotriaosilceramida. Los órganos afectados con mayor frecuencia comprenden el endotelio vascular, el corazón, el encéfalo y los riñones. Su diagnóstico se hace mediante biopsia renal y su tratamiento es a través de la inhibición del sistema renina-angiotensina-aldosterona o mediante la administración de galactosidasa alfa alisosómica sintética. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es el síndrome pulmonar renal. Dale, por favor. Va. Hay algunas enfermedades que se presentan con hemoptisis grave y glomerulonefritis acompañada de insuficiencia renal de grado diverso. Dentro de estas enfermedades tenemos el síndrome de
Pasteur, del que ya habló previamente mi compañero, además de granulomatosis con poliangitis microscópica, la vasculitis de Churg-Strauss, la púrpura de Henoch-Schönlein y la crioglobulinemia. En todas estas enfermedades se produce hemorragia pulmonar, que en esta situación es fatal y culmina en intubación de vías respiratorias. La insuficiencia renal aguda obliga a usar diálisis. Al inicio de esta enfermedad, el diagnóstico es bastante difícil porque se necesita tiempo para analizar la biopsia y para practicar métodos serológicos. Por lo tanto, se ha concluido que el uso de plasmaferesis y metilprednisolona como medidas empíricas y temporales son bastante útiles mientras no se cuenten con los resultados de los estudios. Ahora tenemos lo que es la nefropatía ateroesclerótica. Dentro de la nefropatía ateroesclerótica tenemos lo que es la nefroesclerosis hipertensiva. Como sabemos, la hipertensión arterial sistémica es una enfermedad que origina daño renal. Y esta origina un daño renal permanente en cerca del 6% de las personas hipertensas y hasta en el 27% de los individuos con nefropatía terminal tienen hipertensión como causa de esta enfermedad. Dentro de los factores de riesgo vamos a tener la edad, el sexo, la raza, el tabaquismo, la hipercolesterolemia, la duración de la enfermedad de la hipertensión, entre otros. Las biopsias renales en estos pacientes muestran microhematuria y proteinuria moderada en pacientes con aterosclerosis. Además de eso, hay presencia de nefrosclerosis crónica y necrosis intersticial. En el tratamiento, vamos a ver que se ha visto un beneficio con la regulación de la presión arterial, logrando una meta de una presión sistólica por debajo de 120 milímetros de mercurio. En este tipo de pacientes se recomienda la terapia dual con un diurético tiazídico y un IECA, aunque en muchos casos se necesita el uso de un tercer medicamento. También tenemos los émbolos de colesterol. Las personas que tienen aterosclerosis muestran el paso de cristales de colesterol a la circulación sistémica. Estos émbolos pueden desprenderse en forma inmediata o hacerlo en una modalidad subaguda sin generar manifestaciones. Los émbolos irregulares atrapados en la microcirculación ocasionan daño isquémico, lo que induce una reacción inflamatoria. Y según el sitio en el que están las placas ateroscleróticas de las que se liberan estos fragmentos de colesterol, es posible que surjan las siguientes manifestaciones: ataques isquémicos transitorios cerebrales, lívidos reticulares en extremidades inferiores, placas de Hollenhorst en la retina con disminución del campo visual, que es lo que podemos ver en la imagen inferior, señalado con esa flechita negra, necrosis de los dedos de los pies y lesión aguda de los capilares glomerulares que culmina en glomerulosclerosis focal segmentaria. No existe un tratamiento para revertir las oclusiones embólicas y no son útiles los corticosteroides. Sin embargo, como medida preventiva se recomienda controlar la presión arterial y los lípidos, así como dejar de fumar. Por último, tenemos lo que es la enfermedad drepanocítica. En esta enfermedad, los polímeros de hemoglobina SS desoxigenada deforman a los eritrocitos. Estos se adosan a los endotelios y obstruyen los vasos pequeños, como podemos ver en la imagen de aquí abajo. Estas obstrucciones generan episodios dolorosos. Hipertensión glomerular, glomerulosclerosis focal y segmentaria,
nefritis intersticial e infarto renal, que causa hipostenuria y hematuria microscópica, e incluso en algunos casos hematuria macroscópica. Algunos individuos también presentan glomerulonefritis membrano proliferativa. En el tratamiento de esta enfermedad, vamos a ver que tenemos el disminuir la frecuencia de las crisis dolorosas y administrar IECAS con la esperanza de retrasar el deterioro progresivo de la función renal. También tenemos los síndromes por enfermedades infecciosas. Como hemos visto a lo largo de la presentación, hay una gran variedad de enfermedades infecciosas que lesionan los capilares glomerulares, y dentro de estas podemos mencionar la glomerulonefritis postestreptocócica, la endocarditis bacteriana subaguda, VIH, hepatitis B y C, sífilis, lepra, paludismo, esquistosomosis y toxoplasmosis. Bueno, eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por su atención.